Papá, en 2 horas llego con 30 parientes de mi esposa. Prepara la cena y los cuartos. Nos quedamos un mes allí. Esas fueron las palabras exactas de mi hijo Andrés cuando me llamó un viernes por la tarde, mientras yo estaba sentado en la terraza de mi casa de playa admirando el atardecer. Mi nombre es Fernando Castillo. Tengo 65 años y después de 40 años de sacrificios, finalmente había logrado comprar la casa de mis sueños. Una hermosa propiedad frente al mar, con 3 recámaras, 2 baños, una cocina amplia y una terraza con vista al océano. 40 años trabajando doble turno en la fábrica. 40 años ahorrando cada peso que podía. 40 años soñando con tener un lugar tranquilo donde pasar mis últimos años en paz. Y finalmente lo había logrado. ¿Cómo que 30 parientes? Le pregunté a Andrés, tratando de mantener la calma. Los hermanos de Mónica, sus primos, sus tíos. Ya sabes, la familia grande que tiene. Queremos hacer una reunión familiar. Andrés, la casa tiene 3 cuartos. ¿Dónde van a dormir 30 personas? Papá, ya lo resolveremos. Algunos en los sillones, otros en el piso. No es problema. ¿Y la comida para 30 personas? Por eso te digo que prepares la cena. Ve al supermercado, compra lo necesario. Nosotros llegamos con hambre. Me quedé callado, sintiendo cómo la rabia empezaba a subir por mi pecho. Mi hijo hablaba de mi casa como si fuera su propiedad personal. Andrés, esta es mi casa, mi lugar de descanso. Papá, no seas egoísta. Es solo por un mes. ¿Solo por un mes? Bueno, tal vez un poco más. Depende de cómo nos vaya. Mónica quiere que sus familiares conozcan la playa. Andrés, yo compré esta casa para tener tranquilidad, no para ser el hotelero de la familia de tu esposa. Papá, somos familia. Tiene que haber solidaridad. ¿Solidaridad? Andrés, ¿cuánto has aportado tú para comprar esta casa? Papá, no empieces con eso. Tú sabes que yo tengo gastos. ¿Qué gastos? La casa donde vivo, los niños, el coche nuevo que me compré. Todo eso que mencionas son tus responsabilidades, Andrés. No son mis problemas. Papá, pero tú tienes esta casa grande solo para ti. Es un desperdicio. ¿Un desperdicio? Andrés, trabajé 40 años para poder tener esta casa. Sí, pero ya la tienes. Ahora puedes compartirla. ¿Compartirla? Andrés, ¿tú compartirías tu casa conmigo y con 30 desconocidos por un mes? Papá, es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque mi casa es pequeña. Y mi casa es mía, Andrés. Mía. Papá, no seas así. Además, ya les dijimos a todos que vengan. No puedes echarme para atrás ahora. ¿Ya les dijiste sin preguntarme? Papá, sabía que ibas a decir que sí. ¿Por qué estabas tan seguro? Porque eres mi papá y siempre me apoyas. Ahí estaba el problema. Andrés tenía 35 años y seguía esperando que yo resolviera todos sus problemas. Durante décadas había acudido a mí cada vez que necesitaba dinero, cada vez que tenía una crisis, cada vez que quería algo que no podía costear. Cuando se casó, le presté dinero para la boda. Cuando nació su primer hijo, le presté para los gastos del hospital. Cuando se quedó sin trabajo, lo mantuve durante 6 meses. Cuando quiso cambiar de coche, le di el enganche. Y ahora, cuando finalmente había logrado mi sueño de tener una casa de playa, él llegaba a reclamarla como si fuera suya. Andrés, necesito pensarlo. ¿Pensar qué, papá? Ya están en camino. En 2 horas llegan. ¿Cómo que ya están en camino? Salieron de la ciudad esta mañana. Vienen en varios coches. Andrés, ¿me estás diciendo que organizaste una invasión a mi casa sin mi permiso? No es una invasión, papá. Es una reunión familiar. Una reunión familiar que organizaste en mi casa sin consultarme, con gente que yo no conozco. Papá, vas a conocerlos. Son buena gente. No es el punto, Andrés. ¿Cuál es el punto entonces? El punto es que esta es mi casa y yo decido quién entra. Papá, por favor, ya vienen en camino. No puedes dejarlos tirados. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentado en mi terraza viendo el mar. Por primera vez en 40 años, tenía algo que era completamente mío, y mi propio hijo quería quitármelo. Pero lo que Andrés no sabía era que yo había aprendido algunas cosas en estos 65 años de vida. Y una de ellas era que a veces hay que enseñar lecciones difíciles. Sonreí mientras marcaba un número que tenía guardado en mi celular desde hacía varios meses.
Era hora de poner en marcha un plan que había estado preparando desde que compré la casa. «¿Aló?», contestaron del otro lado. «Habla Fernando Castillo. Creo que hoy voy a necesitar sus servicios». Después de hacer esa llamada, me puse de pie y caminé por toda mi casa. Cada rincón lo había diseñado pensando en mi tranquilidad. La sala con sillones cómodos donde leer por las tardes. La cocina donde preparar mis comidas favoritas sin prisa. La recámara principal con vista al mar donde descansar sin ruidos molestos. Todo eso iba a ser invadido por 30 desconocidos que llegaban porque mi hijo había decidido que mi casa era de él. «Muy bien, Andrés», murmuré, mientras guardaba todas mis cosas personales en maletas. «Si quieres jugar sucio, vamos a jugar sucio». Una hora después, mientras esperaba la llegada de los servicios que había contratado, sonó mi teléfono. Era Mónica, la esposa de Andrés. «Suegro, ¿cómo está?» «Hola, Mónica». «Suegro, qué emocionada estoy. Toda mi familia está muy contenta de conocer su casa de playa». «¿Tu familia?» «Sí, mis hermanos, mis primos, mis tíos. Nunca habían ido a la playa. Va a ser una experiencia increíble para ellos». «Mónica, ¿tú le dijiste a tu familia que podían venir a mi casa?» «Bueno, Andrés me dijo que usted había aceptado». «¿Andrés te dijo que yo había aceptado?» «Sí, suegro. Me dijo que usted estaba feliz de recibirnos». «Mónica, yo nunca acepté nada. Andrés me llamó hace una hora para informarme que ya venían en camino». «¿Cómo? ¿Usted no sabía?» «No sabía nada hasta que Andrés me llamó». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «Suegro, pero ya venimos en camino. Son muchos coches, mucha gente». «Mónica, esa no es mi responsabilidad». «¿Qué quiere decir?» «Que yo nunca los invité. Ustedes decidieron venir sin mi permiso». «Suegro, por favor. No puede hacernos esto». «¿Hacerles qué?» «Dejarnos sin lugar donde quedarnos». «Mónica, ustedes tienen casas. Regresen a sus casas». «Pero, suegro, ya gastamos en gasolina, en comida para el camino. Mis familiares pidieron días libres en el trabajo». «Mónica, esos gastos fueron decisión de ustedes, no mía». «Suegro, sea comprensivo. Somos familia». «Mónica, la familia se respeta. La familia consulta antes de tomar decisiones que afectan a otros». Colgué el teléfono y continué con mis preparativos. A los 20 minutos llegó la camioneta que había estado esperando. «¿Señor Fernando Castillo?», preguntó el hombre que bajó del vehículo. «Sí, soy yo. Soy el capitán Méndez, de la empresa de seguridad privada. Recibimos su llamada». «Perfecto, capitán. ¿Trajeron todo lo que les pedí?» «Sí, señor. 4 elementos de seguridad, cámaras portátiles y los letreros que solicitó». «Excelente. Tienen 1 hora para instalar todo antes de que lleguen los invasores». «Entendido, señor Castillo». Mientras los guardias de seguridad instalaban las cámaras y colocaban los letreros en la entrada de la propiedad, yo terminé de empacar mis cosas más valiosas en el coche. «Señor Castillo», me dijo el capitán Méndez después de 45 minutos. «Todo está listo. Los letreros están colocados. Las cámaras están funcionando y mis hombres están en posición. Perfecto. Ahora me voy. Ustedes saben lo que tienen que hacer». «Sí, señor. Nadie entra a la propiedad sin su autorización por escrito». «Exacto. Y si insisten, llamen a la policía». «Entendido». Me subí a mi coche y me alejé de la casa. Desde la carretera pude ver los letreros que habían colocado los de seguridad. «Propiedad privada. Prohibido el paso. Empresa de seguridad Águila Dorada. Cualquier intruso será consignado a las autoridades». Manejé hasta un hotel a 10 kilómetros de distancia y renté una habitación con vista al mar. Desde ahí podía ver mi casa a lo lejos y también tenía señal de internet para monitorear las cámaras de seguridad que habían instalado. A las 6:30 de la tarde, exactamente 2 horas después de la llamada de Andrés, empezaron a llegar los coches. Primero 1, después 2, después 3. En total llegaron 8 vehículos cargados de gente. A través de las cámaras de seguridad, pude ver la cara de confusión de Andrés cuando se bajó de su coche y vio los letreros. Después vi cómo se acercó a la entrada y uno de los guardias le bloqueó el paso. Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente. «Papá, ¿qué significa esto? ¿Por qué hay guardias en tu casa?» «Hola, Andrés. ¿Cómo está el viaje?» «Papá, hay 4 guardias que no nos dejan entrar». «Ah, ¿sí? Qué raro». «Papá, diles que somos familia». «Andrés,
¿Tú tienes algún documento que demuestre que tienes derecho a entrar a mi casa? Papá, soy tu hijo. Ser mi hijo no te da derecho a invadir mi propiedad sin mi permiso. Papá, aquí hay 30 personas, niños, ancianos. ¿Y eso es mi problema? Por supuesto que es tu problema. Somos tu familia. Andrés, familia es la gente que te respeta. Tú no me respetaste cuando decidiste invadir mi casa sin consultarme. Papá, ¿esto es una locura? No, Andrés. Locura sería dejar que 30 desconocidos destrozaran la casa por la que trabajé 40 años. Papá, ¿dónde estás? En un lugar tranquilo, disfrutando la paz que vine a buscar a la playa. Papá, ven acá inmediatamente. No, Andrés. Tú y tus 30 amigos regrésense a sus casas. No tenemos dónde quedarnos. Andrés, ese problema lo resuelves tú. Tú organizaste esta invasión sin consultarme. Colgué el teléfono y lo puse en modo silencioso. A través de las cámaras pude ver cómo Andrés discutía con los guardias, cómo Mónica lloraba, cómo sus 30 parientes se quedaban parados en la carretera sin saber qué hacer. Mi venganza estaba saliendo exactamente como la había planeado. Desde mi habitación del hotel, con una cerveza fría en la mano y las cámaras de seguridad funcionando en mi laptop, pude ver el caos que se estaba desenvolviendo frente a mi casa. Los 30 parientes de Mónica estaban parados en la carretera bajo el sol de la tarde, con sus maletas, sus niños llorando y sus caras de total confusión. Algunos se habían sentado en las piedras de la playa, otros caminaban de un lado a otro sin saber qué hacer. Andrés seguía discutiendo con el jefe de los guardias, moviendo los brazos desesperadamente. Mónica lloraba mientras hablaba por teléfono, probablemente tratando de explicarle a su familia lo que estaba pasando. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Andrés. Papá, por favor, hay niños aquí. Hay personas mayores. No pueden quedarse en la carretera. No respondí. Otro mensaje llegó 5 minutos después. Papá, esto es inhumano. ¿Cómo puedes hacer esto? Tampoco respondí. A los 10 minutos llegó otro mensaje, esta vez de Mónica. Suegro, le suplico. Mi abuela de 80 años está aquí. No puede estar bajo el sol. Siguió otro mensaje de un número desconocido. Señor Fernando, soy Carlos, hermano de Mónica. Por favor, tenga piedad de nosotros. Y otro más. Don Fernando, soy la mamá de Mónica. Por favor, déjenos entrar. Los niños tienen hambre. Apagué el teléfono y seguí viendo las cámaras. Era fascinante ver cómo se desarrollaba la situación. Algunos de los parientes de Mónica empezaron a caminar hacia el pueblo cercano, probablemente buscando algún lugar donde comer o quedarse. Otros se quedaron junto a los coches, esperando que se resolviera el problema. 1 hora después, llegó una patrulla de la policía local. Alguien había reportado un disturbio. Vi cómo los oficiales hablaron con Andrés y después con el jefe de los guardias de seguridad. Mi teléfono empezó a sonar. Era un número desconocido. ¿Bueno? ¿Señor Fernando Castillo? Sí. ¿Quién habla? Soy el oficial Ramírez de la Policía Municipal. Estoy aquí en su propiedad. ¿Qué necesita, oficial? Señor, aquí hay un grupo de personas que dicen ser su familia y que tienen derecho a entrar a su casa. Oficial, mi hijo organizó una invasión a mi propiedad sin mi consentimiento. Contrato a una empresa de seguridad para proteger mis derechos como propietario. Entiendo, señor. ¿Su hijo no tiene llaves de la casa? No. Oficial, es mi casa, no la suya. ¿Y usted no autorizó esta visita? En absoluto. Mi hijo me llamó hace 3 horas para informarme que ya venían en camino. No me pidió permiso, me informó un hecho consumado. Entendido, señor. ¿Dónde se encuentra usted ahora? En un hotel cercano. No quiero estar presente durante este conflicto. Señor, ¿estaría dispuesto a venir para resolver la situación? Oficial, no hay nada que resolver. Es mi propiedad privada y yo decido quién entra. ¿Ni siquiera por una noche? Hay niños y ancianos. Oficial, esos niños y ancianos tienen casas. Que regresen a sus casas. Entiendo su posición, señor. Voy a explicarles a las personas que deben retirarse. Cuando colgué, me di cuenta de que no sentía culpa. Durante décadas, Andrés había abusado de mi generosidad. Había tomado mis recursos, mi tiempo, mi energía, siempre asumiendo que yo estaría ahí para resolver sus problemas. Esta vez era diferente. Esta vez había cruzado una línea que no debió haber cruzado.
Había asumido que podía disponer de mi propiedad sin mi consentimiento. A través de las cámaras vi cómo el policía les explicaba la situación a todos los familiares. Algunas personas empezaron a caminar hacia sus coches con cara de resignación. Otras seguían discutiendo con Andrés y Mónica. Una señora mayor, probablemente la abuela de Mónica, se sentó en una piedra y empezó a llorar. Varios niños corrían por la playa sin entender lo que pasaba. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Andrés. «Papá, está bien, entendí el mensaje, pero por favor, deja que se queden solo esta noche. Mañana nos vamos todos». Escribí mi primera respuesta del día. «No». Inmediatamente llegó su respuesta. «¿Por qué eres tan cruel?» «Porque aprendí de ti», le respondí. «¿Qué quieres decir?» «Que durante 35 años has sido cruel conmigo tomando todo lo que tengo sin preguntarme. Ahora sabes cómo se siente». No respondió más mensajes. 2 horas después, a través de las cámaras pude ver cómo empezaron a irse. Primero un coche, después otro. Algunos de los parientes de Mónica se veían claramente molestos, discutiendo con Andrés antes de subirse a sus vehículos. Al final, solo quedaron 3 coches. El de Andrés, el de Mónica y uno más con algunos familiares que no tenían a dónde ir esa noche. Vi cómo Andrés caminó hasta la ventana de mi casa y gritó hacia adentro. «Papá, sé que me estás viendo. Esto no va a quedar así». Después se subió a su coche y también se fue. Solo quedó el tercer coche con 5 personas que no sabían qué hacer. El guardia de seguridad les explicó que no podían quedarse en la propiedad, pero que podían acampar en la playa pública que estaba a 200 metros de distancia. Esa noche dormí mejor que en años. Por primera vez en décadas, había puesto límites claros. Por primera vez, había dicho no sin sentir culpa, y esto apenas era el comienzo. Al día siguiente me desperté temprano en mi habitación del hotel y lo primero que hice fue revisar las cámaras de seguridad de la casa. Todo estaba tranquilo. Los guardias seguían en su posición y no había señales de que alguien hubiera intentado entrar durante la noche. Mi teléfono tenía 47 mensajes no leídos y 23 llamadas perdidas. Decidí leer algunos de los mensajes mientras desayunaba. «Papá, necesitamos hablar urgentemente. Andrés, 6:30 am. Suegro, por favor, reconsidere su decisión. Mónica, 7:15 am. Fernando, soy tu hermana Rosa. ¿Qué está pasando? Andrés me contó algo muy raro. 7:45 am. Don Fernando, mis familiares están muy molestos. Gastamos mucho dinero en gasolina para nada. Un número desconocido, 80 am. Decidí llamar a mi hermana Rosa para explicarle la situación antes de que Andrés la llenara de mentiras. Rosa, soy Fernando. Fernando, ¿qué es eso de que no dejaste entrar a Andrés a tu casa? Es exactamente eso. Andrés decidió invadir mi casa con 30 desconocidos sin mi permiso. Pero Fernando, es tu hijo. Rosa, ¿tú dejarías que tus hijos invitaran a 30 personas a tu casa sin preguntarte? Bueno, no, pero... ¿Pero qué? Pero tú tienes una casa muy grande. Rosa, el tamaño de mi casa no le da derecho a nadie de usarla sin mi consentimiento. Fernando, pero son familia. Rosa, ¿cuándo fue la última vez que Andrés me visitó sin necesitar algo? Mi hermana se quedó callada porque sabía que la respuesta era nunca. ¿Cuándo fue la última vez que me llamó solo para saber cómo estoy? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me invitó a su casa? Fernando, entiendo tu punto, pero... ¿Pero qué, Rosa? Pero no puedes dejarlos tirados. Yo no los dejé tirados. Andrés los puso en esa situación cuando organizó una invasión sin consultarme. A las 10 de la mañana recibí una llamada del capitán Méndez. Señor Castillo, su hijo está aquí otra vez. Pero ahora vino solo. ¿Qué quiere? Dice que quiere hablar con usted, que tiene una propuesta. Dígale que si quiere hablar conmigo, puede llamarme por teléfono. Ya se lo dije, señor, pero insiste en que necesita hablar personalmente. Capitán, mi instrucción es clara. Nadie entra sin mi autorización por escrito. Entendido, señor. 5 minutos después sonó mi teléfono. Papá, ¿por qué no me dejas entrar? Andrés, ayer me demostraste que no respetas mi propiedad. ¿Por qué habría de confiar en ti hoy? Papá, vengo solo. Solo quiero hablar. Estamos hablando ahora. Papá, necesitamos resolver esto cara a cara. No necesitamos resolver nada, Andrés. Tú creaste este problema, tú lo resuelves. Papá, por favor, te propongo un trato. ¿Qué trato?
Déjame usar la casa solo los fines de semana. Sin toda la familia de Mónica, solo nosotros 4. ¿Nosotros 4? Mónica, los niños y yo. ¿Y a cambio qué? A cambio te ayudo con los gastos de mantenimiento de la casa. Andrés, ¿cuánto crees que cuestan los gastos de mantenimiento de esa casa? No sé, unos 5.000 pesos al mes. Andrés, solo el seguro contra huracanes cuesta 8.000 pesos al mes. ¿8.000? Sin contar impuestos, agua, luz, gas, limpieza, mantenimiento del jardín, reparaciones. ¿Cuánto es en total? Más de 20.000 pesos mensuales. ¿20.000 pesos? Sí, Andrés. Esa casa cuesta mantener más de lo que tú ganas en un mes. Papá, no sabía que era tanto. Porque nunca te has preocupado por saber cuánto cuestan las cosas. Papá, entonces solo déjame ir de vez en cuando, una vez al mes. ¿Para qué? Para relajarme, para que los niños conozcan la playa. Andrés, hay muchas playas públicas donde pueden ir a relajarse. Pero papá, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque tu casa es más privada, más cómoda. Exacto, Andrés. Es mi casa. Yo trabajé 40 años para tener privacidad y comodidad. ¿Y no puedes compartir eso conmigo? Andrés, ¿tú compartes tu coche conmigo? Papá, es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque mi coche lo uso todos los días. Y yo uso mi casa de playa todos los fines de semana. ¿Todos los fines de semana? Sí, Andrés. Para eso la compré. Papá, pero podrías hacer una excepción. ¿Por qué habría de hacer una excepción para alguien que no me respeta? Yo sí te respeto. Andrés, respetar significa pedir permiso antes de usar las cosas de otros. Papá, está bien, me equivoqué ayer. Pero ya aprendí la lección. ¿Cuál lección aprendiste? Que tengo que pedirte permiso. ¿Esa es la única lección que aprendiste? ¿Cuál otra debería aprender? Andrés, ¿de verdad no entiendes lo que hiciste mal? Papá, ya te dije que me equivoqué al no pedirte permiso. Andrés, lo que hiciste mal no fue solo no pedir permiso. Lo que hiciste mal fue asumir que tienes derecho a mis cosas. Papá, pero soy tu hijo. Ser mi hijo no te da derecho a mis propiedades, Andrés. Entonces, ¿para qué trabajaste tanto? ¿Para quién es todo esto? Trabajé para mí, Andrés. Para tener una vejez tranquila y digna. ¿Y qué va a pasar cuando te mueras? Cuando me muera, ya no va a ser mi problema. Andrés se quedó callado por un momento largo. Papá, ¿me estás diciendo que no voy a heredar nada? Te estoy diciendo que mientras esté vivo, yo decido cómo usar mis cosas. ¿Y después? Después veremos. Esa respuesta lo dejó completamente desconcertado. Durante los siguientes 3 días, Andrés intentó todo tipo de estrategias para conseguir acceso a mi casa. El lunes llegó con Mónica y los niños, pensando que yo no podría negarle la entrada a mis propios nietos. Capitán Méndez, le dije por teléfono cuando me reportó la situación. Dígales que los niños son bienvenidos, pero solo si vienen con su abuelo, no con sus padres. Vi a través de las cámaras cómo Andrés discutía furiosamente con Mónica cuando el guardia les transmitió mi mensaje. El martes llegó con mi hermana Rosa, pensando que ella podría convencerme de cambiar de opinión. Rosa puede entrar, le dije al capitán. Andrés se queda afuera. Desde las cámaras vi cómo Rosa entraba sola a la casa y miraba todo con curiosidad. Se quedó 1 hora, probablemente esperando que yo apareciera, pero yo seguía cómodamente instalado en mi habitación del hotel. Cuando Rosa salió, vi cómo hablaba con Andrés por varios minutos. Por la expresión de sus caras, no parecía que la conversación fuera bien para él. Más tarde Rosa me llamó. Fernando, vi tu casa. Es realmente hermosa. Gracias, Rosa. Entiendo por qué la quieres para ti solo. ¿En serio? Sí. Es tu refugio después de tantos años de trabajo. Exactamente. Fernando, pero Andrés está muy desesperado. Que esté desesperado no es mi problema, Rosa. Dice que gastó mucho dinero organizando el viaje para toda la familia de Mónica. Rosa, nadie le pidió que gastara ese dinero. Pero Fernando, es tu hijo. ¿No sientes compasión? Rosa, ¿cuántas veces Andrés ha sentido compasión por mí cuando me pide dinero prestado? Eso es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque tú eres el papá. Rosa, ser papá no significa ser un cajero automático que nunca se queda sin dinero. El miércoles Andrés llegó con un abogado. A través de las cámaras pude ver cómo un hombre en traje hablaba con los guardias de seguridad, enseñándoles unos papeles.
El capitán Méndez me llamó inmediatamente. Señor Castillo, aquí hay un abogado que dice representar a su hijo. ¿Qué quiere? Dice que su hijo tiene derechos legales sobre la propiedad. ¿Qué tipo de derechos? Dice que como heredero forzoso tiene derecho a usar la propiedad. Capitán, dígale a ese abogado que la casa está completamente a mi nombre, sin deudas, sin hipotecas. Mientras yo esté vivo, yo decido quién entra. ¿Quiere que lo comunique con el abogado? No. Si quiere hablar conmigo legalmente, que me mande una citación oficial. Una hora después, el abogado y Andrés se fueron sin haber logrado nada. Esa noche Andrés me llamó, pero esta vez sonaba diferente. Más calmado, pero también más calculador. Papá, creo que necesitamos hablar seriamente. Te escucho. Papá, consulté con un abogado. Ya me di cuenta. Me explicó algunas cosas sobre herencias y derechos filiales. ¿Ah, sí? ¿Qué te explicó? Que mientras estés vivo, efectivamente tú decides sobre tus propiedades. Correcto, pero también me explicó que como tu único hijo, tengo derecho a la legítima. ¿La legítima? Sí, la parte de la herencia que me corresponde por ley. Andrés, ¿cuándo piensas reclamar esa herencia? Cuando tú mueras, obviamente. ¿Y si yo vendo todas mis propiedades antes de morir? Hubo un silencio largo. ¿Qué? Andrés, ¿qué pasa si yo decido vender la casa de la playa y gastarme todo el dinero en viajes? Papá, tú no harías eso. ¿Por qué no haría eso? Porque es injusto para mí. Injusto. Andrés, ¿es justo que tú asumas que puedes usar mis cosas sin mi permiso? Papá, eso es diferente. No es diferente, Andrés. Es exactamente lo mismo. Papá, por favor, no vendas la casa. ¿Me vas a decir qué puedo o no puedo hacer con mi propiedad? No, papá, ¿pero qué? Pero piensa en tus nietos. Ellos podrían disfrutar esa casa cuando crezcan. Andrés, mis nietos van a disfrutar lo que sus padres les puedan dar, no lo que su abuelo les deje. Papá, ¿qué quieres que haga? Quiero que aprendas a respetar. ¿Cómo? Deja de asumir que tienes derecho a mis cosas. Deja de planear tu vida basándote en lo que vas a heredar. Y deja de tratarme como si fuera tu empleado. Papá, yo no te trato como mi empleado. Andrés, ayer me dijiste que preparara la cena para 30 personas. ¿Cómo le llamas a eso? Andrés se quedó callado. Te voy a hacer una propuesta, Andrés. ¿Cuál? Demuéstrame durante un año que puedes respetarme como padre, no como proveedor. ¿Cómo hago eso? Muy simple. Un año sin pedirme dinero, sin pedirme favores, sin asumir que puedes usar mis cosas. ¿Y después? Después veremos si has aprendido a valorar lo que tienes en lugar de codiciar lo que no tienes. Y si lo hago, me dejas usar la casa. Andrés, ¿ya estás negociando otra vez? La línea se quedó en silencio por unos segundos. Tienes razón, papá. Estoy haciendo exactamente lo que me pides que no haga. Por primera vez en años, Andrés había entendido algo. Para mi sorpresa, Andrés realmente intentó cumplir con el test del año. Durante las primeras 2 semanas, no recibí ni una sola llamada suya pidiendo dinero o favores. Era la primera vez en décadas que pasaba tanto tiempo sin escuchar de él. Me quedé una semana más en el hotel, monitoreando las cámaras de la casa para asegurarme de que no intentara nada. Después despedí a la empresa de seguridad y regresé a mi casa de playa. Fue extraño estar de vuelta en mi refugio después de todo lo que había pasado. Me senté en mi terraza favorita, tomé un café, y por primera vez en años, sentí que realmente tenía control sobre mi vida y mis propiedades. Un mes después del incidente, Andrés me llamó. Papá, ¿cómo estás? Bien, Andrés. ¿Cómo están tú y tu familia? Bien, papá. Te llamo solo para saludarte. ¿Solo para saludarme? Sí, he estado pensando en lo que me dijiste. ¿Y qué has pensado? Que tienes razón. Durante años he abusado de tu generosidad. Me da gusto que te hayas dado cuenta. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Dime, ¿cómo pudiste aguantar tantos años mi comportamiento? Porque eres mi hijo, y pensé que eventualmente ibas a madurar. ¿Y ya no lo piensas? Andrés, ahora pienso que la madurez es una decisión, no algo que llega automáticamente con la edad. ¿Crees que puedo cambiar? Eso no depende de lo que yo crea, depende de lo que tú hagas. 2 meses después, Andrés me llamó otra vez. Papá, conseguí un trabajo de medio tiempo los fines de semana. ¿Ah, sí? ¿Haciendo qué? Dando clases particulares de matemáticas.
¿Y para qué necesitas trabajo extra? Para ahorrar dinero y llevar a los niños de vacaciones sin tener que pedirte dinero a ti. Esa conversación me sorprendió. Era la primera vez que Andrés hablaba de resolver sus problemas económicos sin involucrarme. 3 meses después, me volvió a llamar. Papá, Mónica y yo estuvimos hablando. ¿De qué? De lo que pasó con la casa de la playa. ¿Y qué concluyeron? Que lo que hicimos estuvo muy mal. Mónica quiere disculparse contigo personalmente. ¿Mónica se dio cuenta sola o tú le explicaste? Al principio ella pensaba que tú habías exagerado, pero después le expliqué cómo me he aprovechado de ti durante años. ¿Y cómo reaccionó? Se sintió muy mal, papá. Dice que ahora entiende por qué actuaste así. Me da gusto que ambos hayan reflexionado. Papá, ¿podríamos verte algún día? No para pedirte nada, solo para platicar. ¿Dónde? Donde tú quieras. ¿Y si digo que en mi casa de la playa? Hubo una pausa larga. Papá, si nos invitas, iremos. Pero solo si tú quieres invitarnos. ¿No van a llegar sin avisar? Nunca más, papá, te lo prometo. 6 meses después del incidente original, decidí poner a prueba el cambio de Andrés. Andrés, ¿te gustaría venir con tu familia a pasar un fin de semana en la casa de la playa? ¿En serio, papá? En serio, pero con condiciones. ¿Cuáles condiciones? Llegan cuando yo diga, se van cuando yo diga, y respetan mis reglas de la casa. Por supuesto, papá. ¿Cuáles son tus reglas? Nada de ruido después de las 10 de la noche. Nada de tirar basura en la playa. Nada de invitar a otras personas sin consultarme. Perfecto, papá. ¿Cuándo podemos ir? El próximo fin de semana, si quieren. Cuando llegaron ese viernes por la tarde, la diferencia era notable. Andrés tocó la puerta y esperó a que yo abriera. Mónica me saludó con un abrazo y una disculpa sincera. Los niños estaban más educados y tranquilos. Papá, me dijo Andrés mientras cenábamos en la terraza, quiero agradecerte. ¿Agradecerme qué? Por enseñarme a respetar. ¿Cómo te enseñé? Poniéndome límites que nadie más me había puesto. ¿Y cómo te sientes con esos límites? Al principio me molestaron mucho, pero después me di cuenta de que me hicieron mejor persona. ¿Mejor en qué sentido? Mejor padre, mejor esposo, mejor hijo. ¿Cómo mejor hijo? Porque ahora te valoro como persona, no como proveedor. Esa noche, mientras Andrés y su familia dormían en los cuartos de huéspedes, me quedé despierto en la terraza pensando en todo lo que había pasado. Había arriesgado mucho con mi estrategia. Podría haber perdido la relación con mi hijo para siempre, pero había valido la pena. Por primera vez en décadas, Andrés me trataba con respeto genuino. Por primera vez, sus visitas eran por gusto, no por necesidad. El domingo, cuando se preparaban para irse, Andrés se me acercó. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Dime, ¿todo esto lo tenías planeado desde antes? ¿Qué parte? Lo de los guardias de seguridad, lo de no dejarnos entrar. Andrés, yo tenía el número de la empresa de seguridad guardado desde que compré la casa. ¿Por qué? Porque conocía tu comportamiento y sabía que eventualmente tendría que usarlo. O sea que sabías que iba a pasar algo así. Sabía que tarde o temprano ibas a cruzar una línea que no debías cruzar. ¿Y estabas preparado? Completamente preparado. Andrés sonrió. Papá, me ganaste completamente. No se trataba de ganar o perder, Andrés. Se trataba de enseñar respeto. ¿Y crees que aprendí? El tiempo lo dirá. Un año después del incidente de los 30 parientes, mi relación con Andrés había cambiado completamente. Ya no me llamaba solo cuando necesitaba algo. Ahora me llamaba los domingos solo para platicar, me mandaba fotos de los niños y por primera vez en décadas me invitó a cenar a su casa. Papá, me dijo durante una de nuestras conversaciones dominicales, ¿puedo hacerte una confesión? Dime. Durante años pensé que eras muy tacaño. ¿Y ahora qué piensas? Ahora entiendo que no eras tacaño. Tenías límites. ¿Cuál es la diferencia? Que los tacaños no dan nada por avaricia. Tú no me dabas todo porque querías que aprendiera a valorar las cosas. ¿Te costó trabajo entender eso? Mucho trabajo, papá. Al principio pensé que te habías vuelto cruel. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Ver cómo cambió mi vida cuando dejé de depender de ti. ¿Cómo cambió? Me volví más responsable, más independiente. Ahora me siento orgulloso de lo que logro con mi propio esfuerzo. ¿Y cómo te sientes respecto a la casa de la playa? Papá, ahora entiendo que esa casa representa 40 años de tu esfuerzo.
No tengo derecho a ella. ¿Y si algún día quisieras usarla? Te pediría permiso con mucho tiempo de anticipación y aceptaría si me dices que no. ¿Por qué aceptarías un no? Porque es tu casa, no mía. Ese cambio de mentalidad me llenó de orgullo. Finalmente mi hijo había aprendido la diferencia entre derecho y privilegio. 2 meses después, Andrés me sorprendió con una llamada inesperada. Papá, Mónica y yo queremos invitarte a cenar. ¿Para qué ocasión? Para agradecerte. ¿Agradecerme qué? Por salvarnos de nosotros mismos. ¿Cómo que los salvé? Papá, después de lo que pasó con la casa, Mónica y yo empezamos a reflexionar sobre muchas cosas. ¿Cómo qué? Como la forma en que educamos a nuestros hijos. Nos dimos cuenta de que los estamos criando igual que tú me criaste a mí. ¿Igual cómo? Dándoles todo sin que se lo ganen, sin ponerles límites claros. ¿Y qué van a hacer al respecto? Ya empezamos a cambiar. Ahora los niños tienen que ganarse sus privilegios. ¿Y cómo han reaccionado? Al principio protestaron mucho, pero después empezaron a valorar más las cosas que obtienen. Durante esa cena, Mónica también me pidió perdón. Suegro, quiero disculparme por lo que pasó hace un año. ¿Por qué te disculpas, Mónica? Porque yo fui la que convenció a Andrés de organizar la reunión familiar en su casa. ¿Tú fuiste la que tuvo la idea? Sí. Yo pensé que como usted era familia, no habría problema. ¿Y ahora qué piensas? Ahora entiendo que familia no significa que puedes abusar de la confianza. ¿Qué más aprendiste? Que el respeto se demuestra pidiendo permiso, no asumiendo derechos. ¿Y cómo te sientes ahora respecto a mí? Antes lo veía como el papá rico que podía resolver nuestros problemas. Ahora lo veo como una persona que merece respeto. 6 meses después, recibí una llamada que no esperaba. Era de uno de los hermanos de Mónica, de esos que habían venido en la caravana de 30 personas. Don Fernando, soy Carlos, hermano de Mónica. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, don Fernando. Le llamo para pedirle una disculpa. ¿Una disculpa por qué? Por lo que pasó hace 1 año y medio. Por llegar a su casa sin ser invitado. Carlos, tú no tenías cómo saber que Andrés no tenía mi permiso. Pero, don Fernando, después me di cuenta de que lo que hicimos estuvo muy mal. ¿Cómo te diste cuenta? Porque me puse a pensar. ¿Cómo me sentiría si 30 desconocidos llegaran a mi casa sin avisar? ¿Y cómo te sentirías? Invadido, don Fernando. Me sentiría invadido. Exactamente como me sentí yo. Don Fernando, ¿puedo contarle algo? Dime. Desde que pasó eso, he estado pensando mucho en mi propia familia. ¿En qué sentido? En cómo trato a mi papá. Me di cuenta de que también abuso de él. ¿Cómo abusas de él? Llego a su casa sin avisar. Uso su coche sin pedirlo. Asumo que puede cuidar a mis hijos cuando yo quiero salir. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Ya empecé a cambiar, don Fernando. Ahora le pido permiso para todo. ¿Y cómo ha reaccionado tu papá? Está sorprendido, pero contento. Me dijo que se siente más respetado. Esa conversación me demostró que lo que había pasado había tenido consecuencias más allá de mi familia inmediata. Un día, mientras estaba en mi terraza leyendo, me llegó una carta inesperada. Era de Andrés, pero escrita a mano. Papá, te escribo esta carta porque hay cosas que necesito decirte que son difíciles de expresar por teléfono. Hace 2 años, cuando no me dejaste entrar a tu casa con los 30 parientes de Mónica, pensé que te habías vuelto un hombre cruel y egoísta. Pensé que el dinero te había cambiado. Ahora me doy cuenta de que yo era el que había cambiado. Yo era el que se había vuelto egoísta y abusivo. Durante años abusé de tu amor de padre. Asumí que tus cosas eran mis cosas. Asumí que tu dinero era mi dinero. Asumí que tu casa era mi casa. Nunca me detuve a pensar en cómo te sentías cuando yo llegaba solo a pedirte favores. Nunca me detuve a pensar en cómo te sentías cuando yo asumía que podía usar tus cosas sin consultarte. El día que llegué con 30 personas a tu casa sin tu permiso, fue el día que crucé la línea final. Y tú hiciste lo correcto al ponerme un alto definitivo. Gracias por amarme lo suficiente como para enseñarme límites que nadie más me había enseñado. Gracias por ser lo suficientemente fuerte como para decirme no cuando más lo necesitaba. Y gracias por darme la oportunidad de ser mejor hijo. Ahora cuando voy a tu casa de la playa, la disfruto mucho más porque sé que es un privilegio, no un derecho. Te amo, papá. Andrés, cuando terminé de leer esa carta por primera vez en años, lloré de felicidad.
3 años después de aquel viernes, cuando Andrés me llamó para decirme que llegaba con 30 parientes, mi vida había encontrado el equilibrio perfecto. Mi casa de playa seguía siendo mi refugio, pero ahora también era un lugar donde mi familia podía visitarme con respeto y cariño genuino. Andrés venía con su familia una vez al mes, siempre pidiendo permiso con semanas de anticipación. Sus visitas habían pasado de ser invasiones a ser celebraciones familiares que yo esperaba con gusto. «Papá», me dijo durante su última visita, mientras jugábamos dominó en la terraza, «¿te puedo hacer una pregunta personal? Dime, ¿alguna vez pensaste en vender la casa después de lo que pasó?» «Sí, lo pensé». «¿En serio?» «Sí. Durante esas 2 semanas que estuve en el hotel, consideré seriamente venderla y comprarme algo más pequeño en otro lugar». «¿Qué te hizo cambiar de opinión?» Me di cuenta de que el problema no era la casa, el problema era que no había puesto límites claros. ¿Y ahora? Ahora disfruto mi casa más que nunca porque finalmente es realmente mía. Esa tarde, mientras Andrés y Mónica preparaban la cena en la cocina y mis nietos jugaban en la playa, me quedé pensando en todo lo que había aprendido. Había aprendido que el amor sin límites no es amor, es complicidad. Había aprendido que decir no a veces es la forma más grande de decir sí a lo que realmente importa. Y había aprendido que nunca es demasiado tarde para enseñar respeto, incluso a hijos adultos. Al día siguiente, cuando se preparaban para irse, Andrés se despidió como siempre. «Gracias por recibirnos, papá. Gracias por venir. ¿Podemos regresar el próximo mes? Si me avisan con tiempo, por supuesto. ¿Mismo fin de semana? Perfecto». Mientras veía alejarse su coche por la carretera costera, sonreí recordando aquel día cuando llegó con 30 personas esperando que yo fuera su empleado. Nunca imaginé que la mejor lección que le daría a mi hijo sería decirle no, cuando más lo necesitaba. Ahora, querido amigo que me escuchas, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Tienes hijos que abusan de tu generosidad? ¿Tienes familiares que dan por garantizado tu amor y tus sacrificios? Si la respuesta es sí, déjame decirte que poner límites no te convierte en mala persona, te convierte en una persona que se respeta a sí misma. El respeto no se mendiga, se enseña. Y a veces la única forma de enseñarlo es diciendo no, cuando todos esperan que digas sí. Mi casa de playa representa 40 años de trabajo y sacrificio. Ahora que finalmente puedo disfrutarla en paz, me doy cuenta de que el verdadero tesoro no era la casa. El verdadero tesoro era recuperar el respeto de mi hijo. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que poner límites duros a tu familia? ¿Cómo reaccionaron? ¿Y desde qué país me estás escuchando? Esta historia me enseñó que a veces hay que arriesgar una relación para salvarla, que a veces hay que estar dispuesto a perder algo para realmente ganarlo, y que nunca, nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. Porque al final del día, una casa sin respeto es solo una construcción, pero una familia con respeto es un verdadero hogar.